Y bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios para nosotros los escogidos. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es acerca de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es cuando un creyente o un grupo de creyentes se aparta de vivir bajo los principios del evangelio. Entonces, negando las verdades del evangelio, deciden vivir una vida conforme a su propia naturaleza. Para eso vamos a estudiar en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios a través de la Biblia, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 2, en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es importante entender que dentro del grueso del cuerpo de Cristo existen personas que parecen que son de nosotros, pero no son de nosotros. Es muy importante entenderlo para que nosotros no seamos dañados por estas personas. La parábola que Jesús nos da en Mateo 13, 24 en adelante, del trigo y la cizaña, nos explica un poco más cuál es la función, o sea, cuál es la separación de ambas especies. Al principio, en el 24, dice que ellos sembraron una buena semilla y era de trigo, y en la noche vino el enemigo y sembró la cizaña. Al despertarse se dieron cuenta que ya había cizaña sembrada dentro del trigo. Entonces iban a arrancarlas y el Señor les dijo que no, porque podían incluso arrancar el trigo. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso no es echar a los que son cizañas, sino que de esperar a que el trigo dé fruto, para separar el trigo de la cizaña. Leemos en Mateo 13, 24 en adelante, dice: dejen que ambos crezcan juntos para que la cosecha y al primero de la cosecha diera a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarlas, pero el trigo recójalo en el granero. O sea, lo primero que va a ser extirpado en los tiempos finales son aquellos que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, como dice Juan. Mateo 13, 18 nos dice: a todos los que oyen la palabra del reino y no la entienden, el maligno viene y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y aquí está el primer indicio de aquellos que van a ser cizaña. Son aquellos que, escuchando la palabra de Dios, no la entienden. Por eso es sumamente importante que ustedes tengan una constante comunión con Dios y el estudio de la palabra de Dios. A los de Berea no hubo necesidad de mandarles cartas, ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, porque ellos escuchaban el mensaje y lo corroboraban a través de la palabra de Dios. Yo lo invito a que usted, cada vez que escuche el mensaje de cualquiera de nosotros que estamos a través de estas plataformas, a corroborarlo si va acorde a la palabra de Dios. Es importante entender el concepto de que Dios nos habla a través de su palabra y utiliza a algunos hombres a enseñar, pero muchos podemos estar equivocados. Es importante entenderlo para que usted vaya y corrobore sin el ánimo de atacar a nadie, sino que simple y sencillamente vea si va acorde a lo que Dios hace y Jesús hace. En Jeremías 17:13 dice en la primera parte: todos los que te abandonan serán avergonzados. Estamos hablando de los apóstatas, aquellos que no tienen una conversión en su corazón. ¿Y saben por qué no tienen una versión en su corazón? Porque el evangelio no es para cualquiera. Por eso es que yo cuando le hablo a los escogidos, aquellos que decidieron recibir el mensaje de la salvación, que es gratuito porque Jesús ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Ese nos da un ticket de entrada al reino de Dios, y el primer paso se hace en fe y el segundo se hace en más fe. ¿Por qué? Porque empezamos a morir a lo que nosotros somos. Como decía Juan, es importante que yo mengüe para que Él crezca.
Nosotros debemos de vivir una manera conforme al corazón de Dios. Para eso fuimos llamados. Es importante entender que si nosotros no estudiamos la palabra de Dios y no nos sumergimos en intimidad con Él, vamos a abandonar las promesas de Dios y vamos a ser apóstatas. Un claro ejemplo de una persona que no entendió que la bendición de Dios se da para aquellos que están dispuestos a pagar el precio es Sansón. Sansón recibió un regalo de los cielos y pensó que cada vez que pecaba y salía libre podría volverlo a hacerlo, hasta que llegó un momento donde no se dio cuenta de que el regalo de parte de Dios y que era la fuerza se habían ido. O sea, pecó tanto que su corazón fue endurecido y él perdió su visión. Que nosotros no perdamos la visión de honrar y bendecir a Dios. Es importante que entendamos que aquel que se aferra al engaño va a vivir en un mundo de mentiras. En Jeremías 8, 5 y 6 dice: ¿por qué entonces este pueblo, Jerusalén, se ha desviado en continua apostasía? Se aferran al engaño, rehúsan volver. He escuchado, oído, han hablado lo que no es recto. Ninguno se arrepiente de su maldad. Entonces, ¿por qué hay apóstatas? Bueno, primero, como dice Jeremías, porque se aferran al engaño. Usted puede escuchar en todas las plataformas que dice que si Dios, que lo que te quitó será dado el doble. Y eso no es cierto. A Job es al único que se le quitó y se le fue dado el doble. Si usted está viviendo la prueba que vivió Job, probablemente tendrá el beneficio de recibir el doble como lo recibió Job. Pero hay muchos que tuvieron pruebas y no recibieron ni el doble, ni el triple, ni nada. Usted puede ver a Daniel, que lo metieron a la cueva con los leones, o a sus amigos que lo metieron al horno de fuego y no recibieron el doble. Lo que sí promete la palabra de Dios es que no tengamos inconvenientes en pensar, porque Dios va a proveer, así como le provee a los pajaritos comida, el lugar donde estar, así como le provee a las flores el lugar donde estar, la comida, el agüita, el sol, así va a proveer a sus hijos. Dios no le manda riquezas, porque el que le prometió esas riquezas y los reinos al adorarlo fue Satanás. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? La maldad, porque la maldad de nosotros, porque vivimos pensando en un mundo natural. Nosotros somos llamados a estar en un mundo espiritual. Por eso es que dice Santiago que pedimos y pedimos mal y no recibimos porque pedimos mal. Pero ¿qué es pedir mal? Porque estamos pensando en el terreno natural. Usted está pensando en cosas para este momento. Yo lo invito a que empiece a pensar y a orar y a pedir por cosas para la eternidad. Y le garantizo que Dios hará promesas grandes y cumplirá su palabra cuando nosotros aprendamos a pedir cosas para cumplir su voluntad, para ser conforme al corazón de Dios, como hacía David. 1 minuto en tu presencia es mejor que 1000 fuera de ella. Y entonces, para ir entendiendo el tema un poco más profundo, en 2 Tesalonicenses 2:3, Pablo escribe que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrán sin que el primero venga la apostasía y será revelado el hombre pecado y el hijo de perdición. Así como arrancan primero en Mateo la cizaña, Pablo los corrobora nuevamente que lo que va a salir primero es la gente apóstata, el hijo de pecado y la perdición. ¿A qué se refiere con eso? Mucha gente está saliendo de la presencia de Dios, de las iglesias, porque no han retenido la palabra de Dios en sus corazones, porque no la entendieron. Entonces vino el maligno y se la robó, como dice Mateo 13. Sí, es importante que entendamos que en el futuro Dios nos va a llamar a través de un corazón constrito y humillado. Jeremías dice que Dios va a quitar de su pueblo
el corazón de piedra y lo va a convertir en uno de carne. ¿Y qué va a tener ese corazón de carne? Su palabra, sus leyes, sus mandatos. Si nosotros empezamos a desarrollar una relación de intimidad con Dios, le garantizo que le van a llover miles de problemas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una guerra donde usted sirve a Dios o le sirve al diablo. Si usted le sirve a Dios, tenga por seguro que le va a atacar el diablo. El diablo no ataca a las personas que no están del lado de ellos. Atacan a los que van en contra de ellos. Es tan difícil entender cómo vivir una vida conforme al corazón de Dios si nosotros no sometemos nuestra propia vida a través de las Escrituras, donde es Dios el que nos habla. Se han multiplicado en las redes personas como yo que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios, pero esto es solo un 1% de lo que usted debería hacer, porque usted debería hacer el 99% de estudiar la palabra de Dios en una intimidad con Él. Si no sabe cómo, hay muchas maneras de empezar. Déjeme darle un ejemplo de cómo yo inicié el estudio de la palabra de Dios. En la parte donde a mí me interesó, empecé a analizar, como dice José, que dice que medita su palabra de día y de noche. Entonces agarra un tema, el tema que usted quiera, y vea todos los versículos que tocan ese tema. Y entre versículo y versículo vaya meditando y pidiéndole a Dios que sea Él el que lo guíe a través de su Espíritu Santo y le explique qué es lo que está queriendo decir. Porque cuando David tenía que subir a pelear, preguntó una vez, y volvió y tenía que salir a volver a pelear. Entonces, como ya había tenido una elección, podría hacer lo mismo, pero David no lo hizo. David decidió volver en oración a preguntar cómo debía de hacerlo. La Biblia es tan compleja de entender, pero tan gratificante cuando uno empieza a desarrollar una relación con Dios, que puede ir a una batalla como Gedeón, que de 12,000 o de 20,000 personas empezó a bajar a 12,000 y fueron solo 300, y las armas más poderosas que llevaban era una lámpara. Y la lámpara habla de la palabra de Dios, esa que ilumina su camino, que poco a poco le va a enseñar qué hacer y qué no hacer. Santiago 4:17 nos dice qué es pecado. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, si usted se mete con Dios, le garantizo que Dios se va a meter con usted. ¿Va a ser una vida difícil y compleja? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Usted es un soldado de parte de Dios, entonces el enemigo, el diablo, los secuaces, los ángeles caídos, todas las potestades, los demonios, van a atacarlo. Y eso está bien, porque usted sabe que es más grande el que está con usted que el que viene en contra de usted. En 1 Timoteo 4:1, Pablo dice: se les advierte que en el futuro algunos abandonarán su fe, cediendo a la influencia de espíritus engañosos y doctrinas demoníacas. Es claro que no todos los que reciben la palabra de Dios permanecen firmes, como se menciona en la carta de Gálatas, donde se insiste en rechazar a cualquiera que enseñe algo que sea diferente. Ojo aquí, porque es importante entender que nosotros, los escogidos, formamos un cuerpo, y muchas veces la mano puede criticar al pie, pero ojo, porque el pie no puede agarrar como una mano no significa que no pueda correr, o pararse, o aguantar todo el peso, o como el ojo que no puede ver no puede juzgar a la boca que puede hablar. Es importante entender dentro del concepto que no podemos juzgar a las personas, porque dice en Efesios que nuestra lucha no es contra el ser humano, sino contra principados y potestades. Entonces usted no debería de juzgarla, como dice Romanos, no juzguen porque en eso que juzgan van a ser juzgados. Entonces debemos de entender la importancia de conocer la verdad y enseñar la verdad a nuestras propias vidas, sin criticar a los demás, porque dice que aquellos que nos es permitido enseñar, se nos va a demandar aún más por si enseñamos mentiras. Entonces tenga cuidado cómo critica usted a un hermano, porque como dijo Gamaliel en Hechos,
puede ser que se esté metiendo con un hijo de Dios escogido para eso. Entonces, le invito a que leamos 2 de Pedro 1:19. Debemos prestar atención a la palabra profética, considerándola como una antorcha que ilumina en medio de la oscuridad. ¿A qué está hablando Pedro? A la palabra de Dios. Debemos entender el concepto completo de que Dios es un rey y Él va a hacer lo que se le dé la gana. Así de sencillo. Y nosotros fuimos invitados a formar parte de su ejército y tenemos que obedecer lo que Dios dice. Mucha gente lo va a criticar porque es difícil comprender que los escogidos son llamados a vivir una vida para muerte. Pero lo que no entienden es que el morir en este mundo significa que dejamos de hacer las cosas malas que a Dios no le agradan para vivir en un mundo de la gloria de Él.